de hacer una explicación muy general, muy global de la obra de Antonio García. Cosa nada fácil por la extensión de la obra y los ejes temáticos que trató. En su haber intelectual hay más de 120 obras escritas por García sobre aspectos como indigenismo, economía, planificación, crédito, sociología política, sociología de la reforma agraria, universidad, filosofía de la historia. Me voy a limitar, por razones del tiempo, a dos aspectos fundamentales. Los inicios de Antonio García en la ciencia social, su trabajo pionero como trabajo de campo, geografía económica de Caldas, y la democracia en los países del tercer mundo como variable del fenómeno democrático mundial. Debo recordar que Antonio García fue profesor emérito de la Universidad Nacional, es vicerrector académico, fundador de la Facultad de Economía, núcleo de las escuelas de Sociología, Antropología y Estadística, fundador de la Facultad de Economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y docente de las más importantes universidades latinoamericanas, desde México hasta la Argentina. En fin, en el material que hemos distribuido, ustedes podrán encontrar la lista más o menos completa de la obra de Antonio García y una semblanza. García, en síntesis, fue un científico social y un militante revolucionario. En ese orden, contados científicos sociales y militantes revolucionarios como Antonio García han podido hablar con tanto mérito intelectual a nombre de unas doctrinas cuyos fundamentos son el humanismo social, el socialismo como sistema de vida económica y el liberalismo como sistema de vida política. Pero ¿cómo fueron los inicios de Antonio García en la ciencia social? Recordemos que Antonio García nace en Bogotá en el año de 1912 y su formación profesional universitaria termina a mediados de la década de los años 30 en la ciudad de Popayán, en una de las universidades más conservadoras del país. Quiere decir lo anterior, que la universidad en que él recibió su formación profesional conservaba el espíritu de los institutos de enseñanza superior que profesaban oficialmente el tomismo y que de suyo condenaban el marxismo, el cual se conocía a través de las versiones falseadas y apocalípticas de quienes fueron discípulos del padre Jaime Balaguer. La única ciencia social que conocía la universidad dentro del régimen de la economía, de la hegemonía conservadora, era la que se había importado con Seyd y Bastiat desde la independencia en 1810. Esto permite recrear un tanto el escenario, el medio dentro del cual tuvo que formarse Antonio García. Con esta dotación teórica de supersticiones y falsedades conceptuales, sin armas teóricas ni métodos de conocimiento científico, Antonio García y su generación debieron enfrentarse a la realidad de las sociedades latinoamericanas, a la práctica política y a la complejidad de la lucha social. Eran tiempos difíciles en que se debían sortear los cambios de rumbo, la búsqueda de instrumentos teóricos y metodológicos para acercarse críticamente a la realidad y formarse un pensamiento social y político dentro de una sociedad petrificada
provinciana y escolástica de nuestro país en los años 20 y 30 del siglo pasado. Era nada menos que partir de cero en el conocimiento social, a diferencia, como lo anota el mismo Antonio García, de los economistas, sociólogos o escritores europeos contemporáneos de él, que habían nacido dentro de una tradición con un pensamiento teórico elaborado en más de 4 siglos y dentro de un ámbito cultural con valores tan importantes como Descartes, Hegel y Marx. Esto explica algo que es muy importante en la actividad científica, cultural y política de Antonio García, y es el hecho de que el conocimiento teórico no se inició en los libros o en la academia, sino en la lucha social, en el conocimiento directo de nuestro país y de Latinoamérica sin intermediarios. Ya veremos después, si el tiempo lo permite, cómo durante 2 años recorrió a lomo de mula el antiguo departamento de Caldas para escribir su geografía económica, que sigue siendo un clásico y un ejemplo de los trabajos de campo. A través de este conocimiento directo del campo colombiano, en el que se conservaban intactas las relaciones de servidumbre y las obligaciones de trabajo gratuito, el concertaje y las formas señoriales de dominación social, Antonio García participa en las luchas del campesinado indígena contra el terraje, contra los despojos, contra la implacable hegemonía latifundista, lo que le posibilita el estudio de los problemas de la comunidad indígena, del latifundio de colonato y de las relaciones serviles y precapitalistas. Esta necesidad de comprender los términos de lucha entre la aristocracia latifundista y el campesinado, y la lucha entre el sistema político de dominación y las primeras formas de organización de terrasgueros, comuneros y peones, fue lo que motivó profundamente a García a estudiar el problema agrario nacional y latinoamericano. Esta vocación y esta dedicación al estudio del agro es una de las grandes constantes de la vida de Antonio García, que está reflejada en más de 30 obras dedicadas a este tema dentro de su inmensa producción científico-social. Recordemos que García ha sido considerado como uno de los más importantes expertos en materia de reforma agraria latinoamericana. Fue consultor en reforma agraria de la mayor parte de los países latinoamericanos y diseñó las 3 clases o los 3 modelos de reforma agraria: marginal, convencional y estructural. Fue entonces en las ligas campesinas e indígenas del Cauca y en la Universidad del Cauca en 1932 como Antonio García se inició en la lucha social y donde tuvo su escuela de aprendizaje, su espíritu revolucionario. Muchas veces quienes fuimos sus compañeros de luchas e ideales en el movimiento socialista, le oímos a Antonio García el comentario de cómo fue la organización de esas ligas campesinas y el adoctrinamiento entre indios guambianos y paeses utilizando el teatro experimental para enseñar a los indígenas la comprensión de sus problemas. Asimismo le oímos contar cómo en alguna oportunidad en que el ejército pretendió disolver estas reuniones, los indígenas cubrieron a Antonio García lanzándose sobre él para eludir las balas oficiales. Asimismo, le escuchamos en muchas oportunidades de viva voz que sin conocimiento directo de los problemas, de los hombres, de los fines y sin un bagaje teórico, no puede transformarse una sociedad, por cuanto si no se puede o no se quiere destruir un orden viejo para construir un orden nuevo, ese orden viejo renace por simple ley de gravedad. Resultado del estudio y comprensión de los problemas sociales del indio y de la comunidad indígena, escribe varios libros y ensayos. Colombia S.A.,
Para muchos de sus detractores con sentido del humor decían que era Colombia según Antonio. Pasado y presente del indio, geografía económica de Caldas, el problema indígena en Colombia, bases de una economía indigenista, introducción crítica a la legislación indigenista de Colombia, regímenes indígenas desalariados, teoría política del indigenismo, el indigenismo en Colombia, su génesis y su evolución, la legislación indigenista de Colombia. Entre estos libros puede contarse bases de la economía contemporánea. Libro en el que trabajó cerca de 5 años en la Biblioteca Nacional, buscando información en todos sus archivos. Se dedica 5 años después del suceso ocurrido en Pasto, donde los militares, o algunos militares, amarraron al presidente López Pumarejo. Eso tenía un antecedente. El Estado Mayor del Ejército en ese momento era un Estado Mayor muy consciente de los procesos de cambio que el país necesitaba. En un momento en que López Pumarejo echó reversa en el proceso de la revolución en marcha. García lo visita al presidente López Pumarejo con algunos profesores y compañeros y le dicen: o usted da un golpe o le dan el golpe, escoja. En ese momento también entonces ocurre que lo amarran en Pasto al presidente López, y entonces después llama a Antonio García y le dice: usted es el responsable, usted fue el que fraguó la maniobra. Y empieza en ese momento una persecución implacable. Es privado de su cátedra en la Universidad Nacional, en la Universidad Libre, y queda cesante, y con algunos ahorros Gregorio Hernández de Alba le aconseja: vete a vivir a Suba. Y en Suba, muy cerca de Gregorio Hernández de Alba y de José María García, Antonio García logra paliar esa situación difícil. En una época en que para ir a Suba había solamente un bus intermunicipal, un solo bus que iba a las 5 de la tarde. Le tocaba salir a marchas forzadas de la biblioteca a tomar el bus en la Caracas. Los amigos le decían: ¿para dónde vas con tanta prisa? Les respondía: para la Edad Media. Además, García participa con Gregorio Hernández de Alba en la fundación del Instituto Indigenista Colombiano, habiendo sido su director por mucho tiempo, el cual se incorporó, como ya lo hemos visto, años más tarde al Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, que Antonio había fundado en 1943 y que fue el núcleo de las escuelas de Sociología y Antropología. Hay un dato bien curioso sobre la conciencia política, y más que sobre la conciencia política, sobre la baja formación o la escasa o la pobre formación política de nuestras clases dirigentes. En el año 43, García, Gerardo Molina, después rector de la Universidad Nacional, visita al presidente López y le sugiere la formación de una escuela de altos estudios económicos. López se resiste y dice: ¿para qué economistas si el país tiene muy buenos hacendados y tiene muy buenos negociantes en finca raíz? Está don Pepe Sierra y otras personas del mismo orden. Sin embargo, ese proyecto académico se abre paso y finalmente se logra la fundación del Instituto de Ciencias Económicas, más luego transformado en la Facultad de Ciencias Económicas. Participa García también en el Congreso Indigenista de Pátzcuaro, en la Mesa Redonda de Antropología del Caribe en Honduras, y hace contacto con los pueblos indígenas del Ecuador, Perú y Bolivia. Recordemos que a través de ese contacto con los pueblos indígenas del Ecuador escribe uno de sus primeros libros, que se llama Pasado y Presente del Indio. En ese mismo orden, García contaba
cómo hay una secuencia lógica y una relación muy estrecha entre la preocupación por el problema social del indio, la comunidad indígena, y el problema agrario. Esto es una cosa fundamental en la vida de Antonio García. Seguramente, sin esos inicios en el indigenismo, García no hubiese llegado al estudio y al entendimiento de todo el problema agrario latinoamericano. El estudio, la comprensión del problema indígena posibilitó que García estudiara a fondo el problema agrario latinoamericano. Palabras más, palabras menos, a través de ese conocimiento, Antonio García desemboca necesariamente en el problema de la tierra, y de ahí el descubrimiento de José Carlos Mariátegui, y a través de José Carlos Mariátegui, Aya de la Torre, Castro Pozo, Moisés Sáenz, Miguel Otón de Mendizábal, Pío Jaramillo, Chávez Orozco, José Ingenieros. De Mariátegui aprendió García que el problema del indio es un problema eminentemente social y que las ideas socialistas posibilitan como ninguna otra ideología la defensa social del indígena. ¿Por qué la ideología socialista? Sencillamente por la concepción humanista, democrática, nacionalista y popular revolucionaria de ese nuevo socialismo que plantea Antonio García para el siglo XXI. Un socialismo humanista donde se coloque al hombre, valga decir, hombre y mujer, y a la sociedad como el fin de todas las cosas. Esto vinculado al problema del replanteamiento de la democracia desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Pero no solamente a través de ese fenómeno democrático, sino a través de la creación de un nuevo tipo de Estado, un Estado de servicio. En esto, García, en muchos de sus estudios, profundiza y desarrolla el problema del Estado. Para García, el Estado crece por agregación mecánica de órganos, pero en principio es el mismo Estado que tomamos en préstamo de la colonia como órgano de sustracción y policía. Entonces García plantea la creación de un nuevo Estado como órgano de creación nacional, como órgano autogestionario, en una época donde el Estado quiere desentenderse de todas sus obligaciones sociales. En el problema del Estado, García plantea algo que es sumamente importante. Dice cómo, en varios estudios, entre ellos en Dialéctica de la Democracia, refiriéndose a la reforma constitucional de 1936, García plantea cómo la mayor parte de todas estas reformas constitucionales se hacen sobre el papel y las hacen los abogados, con perdón de quienes tienen mi misma profesión, porque creen los abogados que la norma jurídica es un universo hecho, totalmente acabado, suficiente para producir los cambios, y no hay tal. Por eso es que hemos pasado del respeto mítico de la ley al irrespeto cínico de la misma. Bueno. Roberto Pineda Camacho, en el estudio que publicó sobre Antonio García y el indigenismo en Colombia, anota lo siguiente que considero importante destacar sobre los avatares del indigenismo orgánico. Con el desencadenamiento de la violencia desde 1947, la práctica indigenista se tornó cada vez más difícil hasta hacerse imposible. García fue destituido fulminantemente de su cargo de profesor titular de la Universidad Nacional en los primeros meses del gobierno laureanista. El gobierno falangista de Gómez acentuó el movimiento reaccionario impulsado desde el gobierno de Ospina Pérez. Desde la Casa de Gobierno se intentó consolidar una ideología netamente hispanista y católica. Los que no comulgaban con el régimen fueron acusados de comunistas y apátridas. En el documento
que hemos repartido esta tarde y que algunos de ustedes lo tienen. Afortunadamente solamente se distribuyeron 50 ejemplares. Hay un CD en el cual se muestra cómo fue esa reforma constitucional de 1957, de la cual es coautor el mismo Laureano Gómez. Reforma constitucional que privó de los derechos políticos y sociales a varias generaciones de colombianos, en la medida en que para poder intervenir en los cargos públicos en la dirección del Estado se necesitaba ser liberal o conservador, contrariamente a lo que en ninguna parte la Carta Universal de los Derechos del Hombre establece. La reforma constitucional, como pueden oír el CD, se creó un régimen de excepción, se dividió el país en dos clases sociales, o en dos bandos, o en dos sectores. Quienes tenían todos los derechos civiles y políticos por ser liberales y conservadores, y quien carecían de esos derechos y de la protección de la ley, de la Constitución, por no pertenecer al sistema bipartidista. Continúo. El gobierno falangista de Gómez acentuó el movimiento reaccionario impulsado desde el gobierno de Ospina Pérez. Desde la Casa de Gobierno se intentó consolidar una ideología netamente hispanista y católica, y los que no comulgaban con el régimen fueron acusados de comunistas y apátridas. Los púlpitos se encargaron de estimular la lucha fratricida. Asesinar liberales no era pecado. Las zonas indígenas andinas en particular fueron sometidas a un régimen sanguinario, y muchas de las tierras comunales pasaron ilegalmente a manos de los gamonales terratenientes y autoridades políticas locales. A pesar de ello, García no se amilanó y desde luego tuvo el valor civil de publicar, recibiendo en Colombia diversas obras de crítica al régimen. Entre ellas ocupa un lugar destacado la introducción crítica a la legislación indigenista de Colombia, 1952, que redactó en 1951. Por esa época se publica una novela sobre la violencia que se llama Viento Seco. Para esa novela escribe García el prólogo, que se llama La novela social en Colombia. Valdría la pena que, si no la tienen, busquen la manera de leerlo. Y si tienen interés en ello, si se dirigen a mi correo electrónico, con muchísimo gusto les envío el texto completo, porque vale la pena conocer la visión que se tenía en ese momento sobre la situación imperante en el país. Allí analiza, me refiero a la introducción crítica a la legislación indigenista, de manera brillante las experiencias de los resguardos ante la ofensiva anticomunal de las políticas liberales del siglo pasado, el periodo de proteccionismo jurídico del Estado señorial, iniciado con la legislación de sección del Estado soberano del Cauca y continuando con la expedición de la Ley 89 de 1990, y algunos aspectos de esa misma problemática ligado con el desarrollo capitalista del país durante el presente siglo. Antonio García se muestra pesimista en relación con los resultados de la labor indigenista de la década anterior. No se ha modificado la actitud del Estado y la opinión pública sigue igualmente indiferente. Nada ha modificado la posición del Estado frente al problema indígena, ni tampoco la actitud de la llamada conciencia pública. Las luchas de los indios se han estrellado contra un muro de la Fuerza Armada, frente a una maquinaria de represión que se montó durante varios siglos de coloniaje y se renovó con posterioridad a las guerras de independencia. Y allí concluye: las nuevas influencias hispánicas se vierten en el campo político de dos maneras, afirmando lo español y negando lo indio, haciendo del conquistador una bandera contra el conquistado. La legislación que se engendra en esta atmósfera podrá y deberá llamarse de una nueva legislación de indios.
André, quedan 10 minutos. Bueno, entonces, tal vez para poder conectar esto de la obra teórica de García, sus inicios en la ciencia social, su preocupación por el indigenismo y que ya vimos muy rápidamente cómo desemboca en el estudio del problema agrario, leamos una parte sobre lo que es las variables de la democracia en los países atrasados, los países débiles, en relación con lo que es la estructura del atraso. En otra oportunidad podemos hablar, don Andrés, más despacio sobre el trabajo. Desde el punto de vista de los países atrasados, ¿qué variable presenta el fenómeno democrático como sistema de vida? Antonio García absuelve el interrogante de la siguiente manera. El problema de la democracia se plantea de una manera radicalmente diferente en el ámbito de América Latina y de los hemisferios atrasados del mundo, partiendo de una concepción estructural y dialéctica del atraso. La noción del atraso es de naturaleza dialéctica y se fundamenta en el país, en el análisis de los factores estructurales y conflictivos que le impiden a un pueblo movilizar su propio esfuerzo, su energía interna y su potencial de recursos en dirección a un cierto proyecto de sociedad y de vida. Antonio García es de los científicos sociales que en la década del 60 publica un texto que también es clásico en la literatura política, se llama La estructura del atraso en América Latina. En el año 2006-2007, el convenio Andrés Bello hizo una edición, que yo creo que es fácil de conseguir, sobre la estructura del atraso. Ese es un libro fundamental para entender no solamente el problema democrático de los países débiles, sino toda la teoría y que se ha elaborado en torno al desarrollo de los países atrasados y de cómo ese nuevo socialismo de tipo humanista puede jugar un papel fundamental como estrategia en el desarrollo de los países débiles del tercer mundo. Dentro de este marco de ideas, el atraso se define como un proceso que frena o disloca las posibilidades de un conocimiento, de un crecimiento integrado, coherente, dinámico y conducido desde adentro, en cuanto aún no existe un elenco de fuerzas sociales con interés o capacidad de romper ese proceso, y en cuanto las clases sociales identificadas en un propósito de cambio estratégico aún carecen de conciencia, facultad organizativa y poder de decisión. De acuerdo a este enfoque dialéctico, el atraso es una estructura de dominación social interna, las primeras vinculadas a los centros de poder de la nación metropolitana y las segundas a las clases dominantes de América. En realidad histórica, estas estructuras constituyen un sistema integrado de dependencia, y de allí que las clases dominantes, las aristocracias latifundistas o las oligarquías burguesas de América Latina carezcan de capacidad esencial o real de decisión y sean en última instancia clases alienadas y dependientes. La gravitación política de estas estructuras de dominación y dependencia explica el que el Estado no haya podido transformarse en un verdadero centro de decisiones desde adentro, enfrentándose a las oligarquías internas y a una superestructura de poder extranjera constituida por las empresas supranacionales que controlan las áreas neurálgicas del crecimiento. Sobre esto vale la pena que consulten el programa Gaitán, elaborado en 1947, llamado Plan Gaitán, donde García diseña una estructura de desarrollo que podía golpear el riñón de la oligarquía y promover el desarrollo. Gaitán presenta esto al Congreso y la mayoría liberal de ese entonces derrota el proyecto.
Años más tarde, en el 57, repite la experiencia a pedido del general Rojas. El general Rojas lo llama y le dice: necesito que diseñe también o repitamos el intento de Gaitán del año 47. Entre otras cosas, vale la pena aclarar que García no fue nunca funcionario del gobierno de Rojas, participó simplemente en la constituyente como miembro del Partido Socialista y por un grupo de sindicatos. Participó en la llamada ANAC, Asamblea Nacional Constituyente, plantea varios debates sumamente importantes sobre la crisis del orden tradicional, la crisis de los dos partidos identificados dentro de una filosofía política liberal y una filosofía económica conservadora y un pensamiento social populista. Valga decir, los dos partidos son conservadores en lo económico, político en los liberales y socialmente populistas. La gravitación política de esas estructuras de dominación y dependencia, fuera del proyecto de los debates sobre la crisis del orden tradicional, están los documentos que se refieren a el proyecto que presenta sobre un nuevo régimen de derechos sociales del pueblo colombiano y otro proyecto sobre la transformación del municipio colombiano y otro proyecto sobre representación de los partidos, donde plantea la necesidad de insertar los partidos dentro del orden de derecho para que sean personas jurídicas y respondan de sus actos. Todo esto, pues desde luego, fue derrotado por la mayoría conservadora de la Asamblea Constituyente. A raíz de lo cual, García se retira, renuncia, porque nada tenía que hacer frente a semejante obstáculo. La gravitación política de estas estructuras de dominación y dependencia explican que el Estado no haya podido transformarse en un verdadero centro de decisiones desde dentro, enfrentándose a las oligarquías internas y a una superestructura extranjera de poder constituida por las empresas supranacionales que controlan las áreas neurálgicas del crecimiento. La debilidad orgánica y estructural del Estado es entonces no una simple circunstancia histórica, sino una expresión pura y simple de la dependencia, que desde luego tiene sus raíces en las guerras y en el proceso de independencia de 1810, donde se toma en préstamo el Estado español y pasan en bloque algunas de las instituciones coloniales. Tanto es así que con la expedición del Código Civil en 1866 se hace la advertencia o la observación de que quedan derogadas todas las leyes de Indias, y estamos hablando de 1886. Dentro de este marco de ideas, en la sociedad latinoamericana solo ha podido funcionar un tipo de democracia aparente. Democracia aparente con órganos que solo pueden tener ese principio de representatividad que los hace formalmente legítimos, pero que carecen de esas estructuras de participación popular. Voy a utilizar los 2 minutos que me concede aquí Andrés para decir 2-3 cosas en relación. Para finalizar esta intervención solo deseo agregar algunas reflexiones. En el concierto social latinoamericano, Antonio García fue un hombre impar, a quien la extrema izquierda pretendió ignorar y la extrema derecha calumniar, a quien las castas oligárquicas siempre lo miraron como un producto, como un profundo temor por la amenaza que significaban sus teorías contra la constelación de sus inmerecidos privilegios. Antonio García le enseñó a pensar críticamente, dialécticamente, a varias generaciones de colombianos, desde su cátedra de la Universidad Nacional y a través de la cátedra abierta y universal de sus obras. Antonio García sentó las bases de un nuevo humanismo social como fundamento del socialismo del siglo XXI. Antonio García mostró el camino para el desarrollo de los pueblos atrasados del tercer mundo a través de ese nuevo socialismo humanista.
Antonio García vivió y luchó, murió, soñando en la tierra prometida para nuestros pueblos y en el imperio de la democracia y la libertad como sistema auténtico de vida, en términos de bienestar en el presente, seguridad en el mañana. Antonio García, como filósofo de nuestra historia, mostró el camino de la Revolución colombiana como proceso de transformación profunda de las bases sociales, económicas y políticas de la nación colombiana. Si la sociedad colombiana en la hora presente se debate entre la crisis del desorden tradicional, la corrupción, la pobreza, la multiviolencia y el atraso, siempre nos viene a la memoria la expresión de un pensamiento de García, que él enseñaba a quienes querían juzgar la duración de los procesos de cambio de una sociedad por la duración de una vida de un ser humano. Decía él que si aún se mantiene la oscuridad en nuestra patria y en la patria grande que es Latinoamérica, siempre nos reconforta la esperanza de que nunca es tan oscura la tierra como un instante antes del amanecer.